Descubrí los secretos de un pueblo embrujado, donde las brujas nunca descansan. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La niebla lo envolvía todo. Al dar el primer paso, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que algo me observaba, un par de ojos invisibles que me seguían. Mi rutina diaria siempre fue monótona. Trabajaba en una librería, sumergido en las historias de otros, pero nada me había preparado para esto. De repente, el pueblo apareció frente a mí, como una escena de una pesadilla. Las casas estaban torcidas, sus ventanas parecían sonreír de forma perturbadora. Todo estaba oscuro y silencioso. Solo se escuchaban mis pasos sobre el adoquinado, el eco de cada uno resonando como un grito en la penumbra. El aire era frío y cargado de secretos. Sentí un olor a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto. Empecé a escuchar susurros, llamándome. Mi corazón latía con fuerza. Eran las brujas. Sentí un nudo en la garganta. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de mí. Giré, pero no había nada. Solo el vacío. Mis manos temblaban y el sudor corría por mi frente. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, danzando con vida propia, mi mente se aceleró. Escuché risas distantes, ecos de un pasado que no quería recordar. Un escalofrío se apoderó de mí. Me senté en un banco de madera desgastada, tratando de calmarme, pero ese lugar no me dejaba en paz. Las sombras se acercaban, un roce, un murmullo. Me están jugando una broma, pensé. Pero el terror creciente no era una broma, entonces, lo vi. Una figura emergió de la oscuridad. Alta, con una capa negra que se arrastraba, y su cara oculta bajo una capucha. Un grito se quedó atrapado en mi garganta. Ya no estaba solo. ¿Quién eres?, balbuceé, mis palabras temblaban como mis piernas. La figura avanzó lentamente, su aliento helado cortando el aire. Y en ese momento, el silencio se rompió. No era un grito, pero sentí que me tocaba. Una mano fría se posó en mi hombro. El terror me paralizó. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte nada de contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El frío de la mano que me tocaba era como una corriente helada que ascendía por mi cuello, y aunque me esforzaba por gritar, no lograba emitir un sonido. La figura permanecía a mi lado, silenciosa y ominosa. Salí de mi trance y un instinto de supervivencia se apoderó de mí, giré sobre mis talones y empecé a correr sin rumbo fijo, atravesando el pueblo que había prometido ser mi condena. Mientras corría, la niebla se espesaba cada vez más, como si intentara abrazarme en un cálido intento de asfixia. Los susurros se multiplicaban a mi alrededor, un coro de voces que parecían compartir secretos malignos. «Ayúdame», gritaba una voz, pero a su paso, el viento no hacía más que enviar la súplica de vuelta a mí, haciéndome sentir aún más atrapado. Tropiezo con algo, caigo de rodillas y al mirar atrás, la figura con la capa ya no estaba. Un respiro fugaz de alivio atravesó mi pecho, pero no por mucho tiempo. Una risita infantil resonó entre las sombras. «Ven, ven», decía la voz con un silbido inquietante, mientras una pequeña figura se dibujaba dentro de la neblina. Era una niña con un vestido blanco que parecía desvanecerse en la bruma. Sus ojos eran negros como el abismo, y su sonrisa, al igual que las casas,
parecía retorcerse, burlándose de mí. ¿Te gusta jugar?, preguntó, y aunque quería ignorarla, una parte de mí sentía curiosidad, un ímpetu de acercamiento. No. ¿Dónde estás?, respondí, casi sintiéndome obligado a interactuar. Ella rió, una risa que sonaba a campanillas, pero que cargaba una tristeza infinita. ¿No estás listo para el juego? No aún. En su mirada, podía ver reflejados rostros demacrados, distorsionados por el tiempo y el dolor, como si la niña fuera un portal hacia otros mundos que no deseaba explorar. De repente, la risa se apagó, unos pasos implacables resonaron detrás de mí. La figura de la capa negra volvió a manifestarse, avanzando con un movimiento que desafiaba toda lógica. Mi mente gritó que huyera, pero mis pies estaban anclados a la tierra como si las sombras fueran cuerdas invisibles que me mantenían en este lugar maldito. Sin poder resistir, la niña extendió su mano, invitándome a seguirla. Vente, los demás te están esperando. Miré al horizonte, las casas vacías, la niebla pesada, el eco de risas lejanas. En una fracción de segundo, sentí que mi voluntad se desvanecía ante el misterio del pueblo. Con una última mirada hacia la figura oscura, una revelación me golpeó: no solo estaba atrapado, era parte de un juego del que no entendía las reglas. La niña tiró de mí, y por primera vez, sentí que el suelo bajo mí se desmoronaba, como si un abismo se abría a mi alrededor. La oscuridad me consumía, y antes de caer en el vacío, lo comprendí, en un susurro que se grabó en mi mente: todavía no estás listo para el final. Caí, y en la caída, el frío se intensificó. Al aterrizar en algo blando, levanté la mirada, buscando desesperadamente un punto de referencia, solo para descubrirme rodeado por un círculo de sombras brillantes, y risas. El murmullo de las risas era como un eco lejano, resonando en mi mente mientras me levantaba. A mi alrededor, las sombras danzaban sin forma, y el aire estaba impregnado de un hedor que me revolvió el estómago, a tierra húmeda y algo más, algo que recordaba las historias antiguas de sacrificios y oscuridad. Bienvenido al juego, proclamó una voz enérgica que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Vagué mis ojos en torno a mí, tratando de identificar a su dueño, pero solo encontré siluetas que se retorcían en la penumbra. La niña del vestido blanco se alzó de entre ellas, su rostro ahora iluminado por una luz sombría que hacía resaltar aún más sus ojos oscuros, como pozos sin fondo. ¿Te asusta estar aquí?, preguntó con una sonrisita traviesa que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Y aunque mis instintos me decían que tenía que alejarme, una curiosidad siniestra me empujaba hacia adelante. No, solo quiero salir, respondí, con voz temblorosa, sin saber cómo había llegado a este lugar de pesadilla. La niña rió nuevamente, pero esta vez no era melodiosa, sonaba casi burlona. No podemos salir. No hasta que aprendas las reglas. Caminó en círculo a mi alrededor, jugando con su cabello enredado. Verás, aquí hay un secreto: todos los que están aquí perdieron algo, algo que nunca volverán a encontrar. ¿Qué perdiste tú? Su pregunta me atravesó como un puñal. Un rostro pasó por mi mente, la imagen de alguien que había amado, alguien que había dejado atrás. No lo sé, murmuré. La niña se detuvo y con un movimiento rápido, dirigió su mano hacia un rincón oscuro, donde las sombras se acercaban. Entonces, lo descubrirás. Hagámoslo. Es hora de jugar. Las figuras a mi alrededor comenzaron a acercarse, sus contornos tomando forma. Eran rostros que había visto en la plaza del pueblo, pero ahora estaban distorsionados, cubiertos de una tristeza y desesperación que los hacía parecer monstruos. ¿Vas a unirte a nosotros?, me preguntó uno de ellos, una voz profunda emergiendo de un rostro que mostraba un eterno lamento. Sin saber qué hacer, asentí con una mezcla de miedo y resignación. Las sombras se acercaron, formando un círculo a mi alrededor, sus manos heladas rozaron mi piel, y sentí el frío incrustándose cada vez más en mis huesos. La niña me miró con expectación,
y el mismo encajonamiento de risas resonó más fuerte, ahora con un tono oscurecedor que reverberaba en el aire. Para jugar, dijo la niña, primero deberás dar lo que más atesoras. Debes entregarle algo a las sombras. Miré hacia los rostros, perplejo. Lo que querían era una parte de mí, una entrega que me desgastaría, como un sacrificio a un dios oscuro, no puedo balbuceé, antes de que la risa estallara en un crescendo perturbador. Una figura más alta salió del círculo, su sombra parecía absorber la luz misma. No estás listo para rechazarlo, dijo. Un aura de poder emanaba de ella, haciéndome sentir pequeño, insignificante. Y entonces, hubo un momento de silencio, como si el tiempo se detuviera. Las sombras concentraron su atención en mí. El suelo comenzó a temblar, y el susurro de voces lejanas creció a niveles ensordecedores. Era un coro insistente que me llamaba. Regálales tu corazón, surgió la voz de la figura sombría como una orden. Ellos lo quieren a cambio de vida, a cambio de libertad. El terror se apoderó de mí. En ese instante, comprendí las verdaderas reglas del juego, el precio por escapar de este mundo abarrotado de desgracia era la entrega de mi esencia, mi alma misma, y mientras la oscuridad se abalanzaba hacia mí, el último hálito de resistencia en mi ser gritó por liberación. No. No se lo daré. Pero incluso antes de que la última palabra saliera, las sombras se arremolinaron, y el frío me atrapó en su abrazo mortal, arrastrándome hacia lo desconocido. La niña sonrió, y entendí que quizás esto no era un juego, sino una trampa. Mientras sentía como mi ser se desvanecía, una última revelación atravesó mi mente, lo que está perdido puede ser reclamado, pero a un terrible costo. Y en el último segundo de luz consciente, comprendí que era solo el comienzo de mi tormento. Las sombras me engulleron, de repente, el frío se desvaneció. En lugar de la oscuridad profunda y opresiva que había sentido, me encontré en un claro bañado por una luz espectral. A mi alrededor, el paisaje pareció cambiar, como si la esencia de lo sobrenatural lo transformara. Árboles retorcidos se erguían enrojecidos, sus ramas exhibiendo dientes afilados, como los monstruos que acechan en las pesadillas. En el centro del claro había una mesa larga y oscura, cubierta de hojas muertas que se movían levemente, como si respiraran. En la mesa había objetos extraños, un reloj de bolsillo que marcaba las agujas al revés, un espejo agrietado que reflejaba un mundo que no existía, y una calavera que parecía sonreír de manera burlona. Bienvenido al paso intermedio, dijo una voz suave en mi oído. Me giré bruscamente, encontrando a la niña del vestido blanco detrás de mí, pero ahora no estaba sola. A su lado había figuras que parecían ocupar los ecos de los rostros que había visto antes, pero ahora llevaban máscaras que reflejaban el horror y la agonía de su propia perdición. ¿Qué es este lugar?, pregunté, la voz rota. La niña avanzó hacia mí, su sonrisa se tornó en una mueca inquietante. Es la estación de los perdidos. Todos los que están aquí son aquellos que no han logrado hacer la entrega correcta, como tú. Pero no te preocupes, hay más maneras de jugar que solo entregar el corazón. Las sombras que me habían rodeado anteriormente se retorcieron, creando figuras grotescas que danzaban a mi alrededor, llamándome. Sentí que mis pies flaqueaban en un deseo de dar un paso atrás, pero esa ilusión de seguridad era diluida por el desprendimiento que sentía en mi interior. ¿Y si me rehúso?, pregunté, casi incapaz de mantenerme erguido. Oh, querido. No tienes opción. La niña hizo un gesto y, al instante, un viento helado surgió, soplando por el claro y arrastrando tantas voces que parecía el lamento de un universo en agonía. Las sombras no toleran la negativa. Ellas se alimentan de la desesperanza y el miedo. Así que, ¿quieres jugar? Dímelo y te enseñaré. En aquel momento, un reflejo en un espejo quebrado captó mi atención. Me acerqué titubeante y vi no mi propio rostro, sino el de la persona que había perdido, el rostro de mi hermano, sonriendo trágicamente,
como si burlara mi sufrimiento. No, no puede ser, grité, retrocediendo. Pero en su reflejo, los ojos de mi hermano se tornaron vacíos, y el eco en mi mente resonó, ayúdame. Sin quererlo, entendí que este simple acto de rechazo tenía el poder de destruirme. De repente, el clima del claro cambió, las risas se volvieron gritos desmedidos y el grupo de figuras comenzó a acercarse, sus manos alzadas, como si intentaran atraparme en un abrazo helado. ¡Corre! Ten cuidado, gritó la niña, como si también temiera las sombras. No somos tus enemigos, pero no podemos salvarte a menos que juegues. La presión de sus palabras me empujó hacia el borde del claro, lejos de las criaturas que parecían ansiosas por devorar mi esencia, al borde del horror. Mi única esperanza era correr hacia los árboles retorcidos. Pero, antes de poder dar un paso decisivo, sentí como una mano fría y esquelética me sujetaba del tobillo. Miré hacia abajo y vi una figura con una máscara de dolor, que me observaba con ojos abrumados por las sombras. Es necesario perderse para regresar, musitó la figura, antes de ser arrastrada hacia el suelo, como si la oscuridad reclamara su existencia. Cerré mis ojos, intensamente consciente de que el tiempo se desvanecía y que este juego no tenía límites. Fue entonces que una idea surgió en mí. ¿Y si? El eco de esa revelación se agitó en mi cabeza. ¿Y si este regreso se puede convertir en una resurrección? El grito de la niña resuena como un eco distante mientras, con desesperación y determinación, comencé a deshacerme de las cadenas que las sombras intentaban imponerme, pero mientras giraba para huir, el suelo tembló nuevamente, y las figuras enmascaradas comenzaron a elevar sus manos. No escaparás tan fácilmente, resonó la voz profunda de la figura alta, mientras comenzaba a fusionarse con la penumbra que lo había arropado. Entonces, comprendí que el juego se había intensificado y que el próximo movimiento definiría no solo mi destino, sino la salvación o perdición de todos los que estaban atrapados conmigo. La oscuridad esperaba ansiosa, y una lección tendría que hacerse antes de que los ecos de las sombras reclamaran mi voz para siempre. Un retumbo sordo resonó bajo mis pies, y el claroscuro que me rodeaba pareció temblar al unísono. Las figuras enmascaradas, ahora más cercanas, aumentaron su presión, sus manos temblorosas eran un recordatorio inquietante de lo que estaba en juego. La risa de la niña se tornó una melodía aterradora, el eco de sus palabras reverberando en mi cabeza mientras luchaba para concentrarme entre la creciente cacofonía de susurros de desesperación. Si quieres regresar, deberás estar dispuesto a sacrificarlo todo, dijo ella, como si una fuerza invisible la obligara a inclinarse hacia mí, su rostro enmarcado por una luz que parpadeaba con vitalidad etérea. Pero su aviso se volvió etéreo, una advertencia que me impulsó a correr hacia la única salida que parecía viable, un estrecho sendero entre los árboles deformes. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, las sombras parecieron cobrar vida a mi alrededor, transformándose en serpentinas que se arrojaban hacia mí, atrapando cada movimiento que intentaba desplegar. ¡Ayuda!, gritó una voz femenina a mis espaldas, un lamento de agonía pura que florecería en mi conciencia como un eco persistente. La niña del vestido blanco, con ojos que saturaban de tristeza su infantil figura, desapareció entre la oscuridad, dejándome con la impresión de que no podría volver jamás. Con un último impulso, logré soltarnos de la mano de la figura que me retenía y eché a correr con la energía que me quedaba. La bruma del claro se arremolinaba en torno a mí, susurrando nombres y secretos en un lenguaje que no comprendía, pero que erizaba mis sentidos. Mis pasos resonaron en el suelo cubierto de hojas muertas, como si el propio bosque estuviera dando la bienvenida a mi desafío. De repente, di un giro, al atravesar el umbral de los árboles, encontré un nuevo pequeño claro que parecía estar surgiendo de la misma oscuridad que había abandonado. En el centro, un altar hecho de ramas secas estaba adornado con ojos que miraban desde todas direcciones, observando cada uno de mis movimientos. El aire se volvió denso y helado, y un olor a tierra mojada invadió mis fosas nasales mientras me acercaba con precaución. Cada vez que un paso resonaba en el suelo,
los ojos comenzaban a parpadear y a entrecerrarse, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. Pero lo que más me inquietó fue el silencio que había reemplazado el clamor de las sombras. Sentí un giro frío en mi estómago y en un instante, comprendí que este lugar era un mar de almas perdidas, un altar para aquellos que habían fracasado en sus intentos de elegir. «Trae tu ofrenda», murmuró una voz profunda detrás de mí, como si las sombras hubieran encontrado al fin su portador. Sin girarme, supe que había una figura tras de mí. Un viento helado me dio la bienvenida a un nuevo temor, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Unos dedos largos se alzaron, retorciéndose hacia mí en una invitación a contribuir a su sacudida de recuerdos. Instintivamente, coloqué mi mano sobre mi pecho, donde aún anidaba la sensación de pérdida. «No tengo nada que ofrecer», balbuceé, sintiendo como un sudor frío comenzaba a brotar. Entonces, la necesidad de proteger a mi hermano invadió mi corazón, rebosando en un grito casi inaudible: «Déjalo en paz». Al pronunciar esas palabras, un destello de luz iluminó el altar, y los ojos comenzaron a brillar con furia. El paisaje se transformó en un torbellino de colores oscuros, los árboles comenzaron a chocar entre sí con rugidos retumbantes. «Insensato, el corazón ya es tuyo, pero ha de ser retribuido», resonó la voz en la atmósfera, ahora cruel y burlona. Si antes estaba atrapado en la lucha por decidir, ahora la elección se tornó deslumbrante, y la tensión se sintió como un grillete en mi mente. Todo a mi alrededor se desvaneció en un torbellino de sombras y luces en conflicto, empujándome hacia el centro del altar, obligándome a elegir entre entregarlo o perderme para siempre. Un impulso de oscuridad surgió dentro de mí, amenazando con engullir la esperanza que aún persistía, y justo cuando creí que todo estaba decidido, las figuras enmascaradas comenzaron a brotar desde la sombra, con ojos vacíos pero sedientos de vida. Su risa se unió a la melodía de las sombras que me rodeaban, y cada nota amenazó con arrastrarme a su danza macabra. Un terror paralizante se apoderó de mí mientras comprendía que el verdadero sacrificio estaba al acecho, esperando a que diera el único paso en falso. «Dame tu alma», susurró la figura detrás de mí, alzando una mano helada que se abrumaba con el peso de lo desconocido. Mientras el eco de su exigencia resonaba en el aire, comprendí que el juego que había decidido jugar no había hecho más que comenzar. La oscuridad se precipitó sobre mí, cada sombra y cada eco buscando su presa. Con un grito ahogado, me lancé hacia el altar, el centro de este torbellino, donde podrían tener lugar mis decisiones. Los ojos del altar, justo frente a mí, irradiaban una luz maleva que me invitaba a rendirme. El aire se volvió espeso, como si los secretos de aquel bosque estuvieran saliendo a la superficie, tuvieran voz y, peor aún, hambre. Instintivamente, me hice a un lado, tratando de escapar de la presencia operatoria detrás de mí. Pero el sonido de cadenas chirriantes cortó mi ruta, cada movimiento era espiado y cada elección, examinada. Las figuras enmascaradas se acercaron aún más, sus manos extendidas simulaban garras anhelantes, esperando por mi entrega. El frío me caló hasta los huesos, la sensación de ser observado se hizo palpable, y cada respiración se tornó un peligro inminente. «Dame tu alma», volvió a insistir aquella figura, su aliento helado arrastrando un eco a través del claroscuro, volviendo a jugar con mis pensamientos. Su voz no era humana, parecía surgir de un abismo ancestral, como si hiciera eco de los lamentos de aquellos que habían estado antes que yo. Me encogí, asediado por una ola de recuerdos, pensamientos desterrados de la muerte de mis padres, sus sonrisas perdidas, la cálida risa de mi hermano más pequeño. No podía entregarlo, no podía. Apreté mis puños con tal fuerza que mis uñas se hundieron en la carne. Entonces, como si la oscuridad leyera mi decisión, un estremecimiento recorrió la tierra a mis pies. El altar vibró, cada árbol a su alrededor tembló, y los ojos que antes observaban con curiosidad ahora se torcieron en una macabra celebración. Una figura entre las sombras se separó de la multitud, su máscara resplandecía con un brillo siniestro, detalles que parecían cambios de piel, formaciones grotescas reveladas por la penumbra. «Tú solo debes elegir», dijo,
su sonrisa revelando colmillos afilados que parecían aplaudir mi confusión. Permítenos ver ese corazón temeroso. ¿Estás listo para entrar en la danza? La tierra bajo mis pies se partió, como si la misma esencia del claro se revelara, queriendo consumir a aquellos que se atrevían a desafiarla. Las sombras comenzaron a desenredarse, revelando figuras esqueléticas, alzándose desde el fondo del abismo, brazos extendidos en una bienvenida oscura. Me di cuenta de que muchos de ellos eran rostros familiares, sus ojos apagados, ropas desgastadas, cada uno atrapado en un ciclo interminable de desesperación. No, grité, un impulso de terror y rabia surgiendo de mi interior. Me volví hacia el altar, mis ojos fijos en la luz centelleante que emanaba de su centro. No os doy nada, no a cambio de mi hermano. La atmósfera se volvió explosiva, el aire estaba cargado de presión, como si el tiempo se hubiera detenido y las figuras enmascaradas trenzaran sus cuerpos en un ballet feroz. Elige, entonces, replicó la figura, y en un instante, pareció retroceder en tiempo, el terreno giró y las sombras danzaron a su alrededor, formando un vórtice que absorbía la luz. De repente, los ojos que antes eran una mera observación se convirtieron en agujeros oscuros, un vacío voraz que me devoraría. Los susurros regresaron, ahora más insistentes, creando una sinfonía de peticiones y advertencias. Los sacrificios deben ser pagos. Libéranos, o serás parte de ellos. Mi mente se tambaleó, el dilema desgarrador borroso ante la cercanía del horror. Fue entonces cuando vi, entre las sombras, una figura reconocible de un niño pequeño, un llamado distante que me llegó a través de la oscuridad infiltrante. Hermano, susurré, sintiendo una conexión chisporroteante, pero la figura se desvanecía, y su rostro era tragado por la oscuridad nuevamente. El terror me empujó a la desesperación. Salté hacia el altar, extendiendo mis manos en un último intento de contener tanto dolor. El latido de mi corazón resonó, una señal de vida en un eco de muerte. Pero justo antes de que pudiera tocar la superficie del altar, un grito desgarrador rompió el aire, como una campana de Memento Mori, y mi visión se oscureció bajo la influencia del horror. Me di cuenta de que quizá ya había hecho una lección, que el altar había reclamado mi entrega sin que yo lo supiera. Y cuando la carne de las figuras se disolvió en la niebla a mi alrededor, entendí que no solo luchaba por mi hermano, debía luchar por mi alma misma. Todo mi mundo se sacudió, y la oscuridad se arrojó sobre mí, su risa resonando en un crescendo que prometía nunca detenerse. ¿Qué has elegido?, cantó la voz. Pero el eco de mi respuesta se perdió en el vasto vacío. Cuando la oscuridad cedió, me encontré de pie en un camino serpenteante, rodeado por un bosque que parecía haber tomado vida propia. Los árboles, altos y enredados, se alzaban como guardianes de un secreto antiguo, sus ramas torcidas se extendían como garras buscando el cielo gris, un cielo que parecía pesar 1.000.000 de palabras no pronunciadas. Podía sentir el pulso de aquel lugar, un latido oscuro, casi como si respondiera a mi presencia. A medida que avanzaba, el eco de mis pasos se mezclaba con un murmullo ligero, la brisa parecía estar susurrando. Regresa, regresa. Las palabras se deslizaban entre los troncos, flotando en el aire helado. Intenté ignorar la sensación de que cada hoja y cada sombra observaban mis movimientos. De repente, divisé una figura al final del camino. Era un anciano, encorvado, con una larga barba blanca que parecía enredarse con la naturaleza misma. Sus ojos, de un azul penetrante, brillaban con sabiduría y tristeza, y cuando sus miradas se cruzaron, sentí una conexión indescriptible. Has llegado lejos, joven, dijo en un tono que resonaba con el eco del tiempo. Pero has despertado algo que no debería ser molestado. ¿Qué significa esto?, logré preguntar, mi voz temblando, atrapada entre el miedo y la curiosidad. Me recordó a historias que había escuchado de niño, leyendas de un pueblo donde las brujas nunca descansaban y cuya oscuridad engullía a los incautos. El altar, continué, los sacrificios, es todo verdad. El anciano asintió lentamente, como si las palabras le costaran. Cada generación, un alma debe ser ofrecida para mantener el equilibrio.
Tus ancestros conocían esta verdad, pero al igual que tú, la olvidaron. Han regresado, buscando lo que perdiste, tu hermano es solo el comienzo. Un escalofrío recorrió mi espalda, el peso de sus palabras era casi tangible, ¿y qué se supone que debo hacer ahora? La desesperación se hizo eco en mi ser. No voy a dejar que le pase nada. No lo permitiré. El anciano extendió su mano, revelando un amuleto de forma extraña. Este objeto te conecta con quienes fueron tomados por la sombra. Si te atreves, haz uso de esto. Podrías descubrir dónde se encuentra tu hermano, pero ten cuidado, los límites de este mundo son frágiles. Lo que busques podría encontrarlo también, agradecí su advertencia y tomé el amuleto con manos temblorosas. Un zumbido recorrió mis brazos al contacto, como si la esencia de aquellos que habían caído en la oscuridad intentara comunicarse. Miré hacia el bosque que me rodeaba. Ramas crujieron y sombras se movieron a mis costados. Esto no es un juego, susurré, apretando el amuleto con fuerza. Fue entonces cuando lo sentí, un tirón en mi pecho, una sensación de que mi hermano estaba cerca. Seguí el impulso, corriendo hacia la profundidad del bosque, dejando atrás el murmuro del anciano. La bruma se espesaba con cada paso, las raíces se entrelazaban bajo mis pies como serpientes inquietas. Hermano, hermano, llamé, mi voz resonando en la penumbra. Al llegar a otro claro, la atmósfera cambió. El aire era más frío, y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi figuras danzantes en la distancia, seres envueltos en una niebla oscura, sus formas cambiantes susurrando entre ellas. Como si estuvieran esperando algo, su danza era un espectáculo perturbador, cada giro y movimiento contaba historias de dolor, pérdida y anhelos perdidos. En medio de ellos, reconocí una figura pequeña. Su rostro, iluminado por un parpadeante fogata, era sin duda el de mi hermano, un espejismo de inocencia en un lugar sombrío. No, grité, corriendo hacia él, pero las sombras rápidamente se cerraron alrededor de mí. Las criaturas giraron hacia mí, sus vacíos ojos fijos en mi alma, y la risa oscura se elevó en un clamor devorador. Listo para un nuevo sacrificio, resonó la voz del anciano en mi mente, mezclándose con el encanto siniestro del claro. Si quieres salvarlo, deberás enfrentarte a ellos. El alma de uno por el alma de otro, la figura de mi hermano titiló entre las sombras, desapareciendo en la oscuridad como si fuera un sueño fracturado. El pánico me abrumó. La inquietante verdad se cernía sobre mí, la oscura sintonía del bosque había comenzado. ¿Qué es lo que debía sacrificar para recuperar lo que una vez fue mío? Sin respuesta, dado el último paso hacia la muerte, la oscuridad comenzó a devorar el claro, el rugido de un tormento inminente retumbando a través del bosque, sellando mi destino. Podría enfrentar lo que acechaba, o me convertiría en otro eco más en esta danza macabra. Dando un rápido giro, vi a las figuras acercándose, cada sombra más casi palpable, como si en un solo instante pudiera estar atrapado en una eternidad de horror. Elige, susurraron las voces en un unísono aterrador. Y antes de que pudiera pensar en mi respuesta, un grito resonó en el aire, el grito de mi hermano. El grito era un lamento desgarrador, un eco de un miedo ancestral que parecía estar tejido en el mismo hilo de aquel bosque maldito. Un sudor frío brotó de mi frente mientras la neblina oscura se espesaba a mi alrededor, y las criaturas danzantes se acercaban cada vez más, sus rostros retorcidos y sus ojos vacíos como túneles hacia la nada. Hermano, grité de nuevo, la desesperación desbordándose en mi pecho. Intenté moverme, pero las sombras se alzaban a mi alrededor, como si el mismo aire se hubiese convertido en un muro opresor. Las figuras comenzaron a formar un círculo, bailando sincronizadamente al ritmo de un canto sibilante. La melodía era cautivadora y perturbadora, como si cada nota tratara de arrastrarme hacia un profundo abismo de resignación. No, no, esto no está pasando, murmuré para mí mismo, intentando mantener la lucidez. Pude sentir el amuleto temblar contra mi pecho.
Una chispa de determinación me llevó a alzarlo, y la luz tenue que emanaba de él pareció debilitar a las sombras. Se abalanzaron, pero estaban indecisas, como si el brillo del objeto perturbara su esencia oscura. Hermano, volví a gritar, ahora con el peso de la amenaza a mi espalda. Desesperado, luché contra la presión de la oscuridad y caminé hacia el centro del círculo, donde el fuego parpadeaba. Dame a mi hermano, déjalo en paz. La danza se detuvo abruptamente, y un silencio inquietante se apoderó del claro. Las figuras giraron, enfocando su vacío mirar en mí, y una risa escalofriante resonó en el aire. El precio debe pagarse, dijo una de las sombras, su voz como la hoja de un cuchillo. El joven ha llegado hasta aquí, pero el sacrificio es lo que se espera. ¿Qué darás por el alma que ansías recuperar? El anciano del camino apareció súbitamente en mi mente, sus advertencias reverberando como un eco perenne. Podrías descubrir dónde se encuentra tu hermano, pero lo que busques podría encontrarlo también. En un instante, me di cuenta de que no solo estaba en peligro en este lugar, mi familia, mi hogar, todo habría de enfrentar la oscuridad si no hacía lo correcto. No voy a sacrificar nada, grité, con la voz resonando como un grito de rebelión. No me llevaré a nadie más. Las figuras comenzaron a moverse de nuevo, su danza implacable volviéndose frenética, como si la ira de su esencia la llevase a un clímax desenfrenado. Con un nuevo empuje de desesperación, levanté el amuleto, y una llama de energía brotó, iluminando el claro como un faro en la noche. Las criaturas retrocedieron ante la luz, sus susurros transformándose en murmullos de confusión. Fue entonces cuando vi un destello en el horizonte de mi visión, la figura de mi hermano, atrapada en un abrazo de oscuridad, su rostro demacrado y suplicante. «Ayúdame», gritó, y el sonido desgarró mi corazón. Su voz era un llamado a la acción, un recordatorio de que la luz aún existía en esta noche eterna. Rápido como un destello de rayo, el amuleto brilló intensamente, y por un momento comprendí su significado profundo. El sacrificio no requería la vida de otro, sino algo más valioso, un compromiso de conexión, un pacto. De inmediato comprendí lo que debía hacer y con voz firme, dije, te ofrezco mi lealtad, mi memoria, todas las experiencias compartidas con mi hermano, para liberar su alma de esta trampa. Las sombras se detuvieron. El aire crujió con la tensión de lo que estaba a punto de desatarse. ¿Estás seguro, mortal? Pagarás un precio muy alto, murmulló la oscura figura, y como respuesta, la luz del amuleto se expandió como una explosión, iluminando cada rincón del claro. El viento rugió a través del bosque, arrastrando hojas y ramas en un torbellino a mi alrededor. Las sombras comenzaron a gritar, rodeándome en una tormenta de terror. Me giré hacia mi hermano, luchando para llegar a él. «Aguanta», le grité, mientras el amuleto brillaba con una luz casi ciega. Entonces la oscuridad brilló con una profunda intensidad, y un destello de visión cruzó por mi mente, un altar antiguo, las caras de aquellos que habían sucumbido a la sombra, todos esperándome en un ciclo interminable. «No puedo ser uno más», grité, y con eso, el amuleto brotó una luz abrasadora. A medida que la luz se expandía, sentí una presión abrumadora, y una sensación de desvanecimiento comenzó a arrastrarme hacia la realidad. Las sombras gritaron en agonía, pero por un instante, vi a mi hermano salir de la oscuridad. Su rostro era un reflejo de esperanza, mientras las sombras se desmoronaban alrededor de nosotros. Sin embargo, justo cuando nuestras manos estaban a punto de tocarse, una oscuridad palpable se cernió de nuevo, más intensa que antes. La figura del anciano apareció al borde del claro, sus ojos resplandecían con una sabiduría aterradora. «Aún no ha terminado», susurró con una voz grave. «La puerta que has abierto ha traído algo mucho peor», y con un estallido que resonó en el corazón mismo del bosque, todo se sacudió, y por un instante, el tiempo se detuvo. La niebla se hizo más densa, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra mayor se elevó y se abalanzó sobre mí, absorbiendo todo a su paso. «El sacrificio debe cumplirse», resonó una voz profunda como un relámpago retumbante.
Una nueva realidad se cernía ante mí. Tal vez había podido salvar a mi hermano, pero lo que se venía podría ser la perdición de todo lo que conocía. Una ola de terror me envolvió al sentir cómo la sombra mayor se lanzaba hacia mí. No era solo una entidad, sino un voraz vacío que parecía querer tragarse el alma misma de quien se le acercara. Me quedé paralizado un segundo, la luz del amuleto parpadeando como una vela a punto de consumirse. «Hermano, corre», grité, pero la voz se perdió en el remolino de viento y lamentos que llenaba el claro. La sombra me rodeó, susurrando secretos oscuros al oído. Prometía poder, prometía protección, pero al mismo tiempo sentí que intentaba doblegar mi voluntad. Con la mente nublada por el pánico, luché por mantenerme firme. «No me someteré a ti», logré articular, aunque el aliento se me hacía pesado. Justo entonces, la bruma oscura se disipó lo suficiente para revelar un camino estrecho que conducía más allá del claro. Era un sendero entre los árboles, marcado por luces titilantes que se asemejaban a un río de estrellas flotantes. Algo en su brillo me atrajo, y de manera instintiva, comencé a caminar hacia allí, en busca de respuestas. A medida que avanzaba, la neblina parecía retroceder, como si tuviera miedo de lo que estaba por revelar. Vi rostros entre las ramas, pequeñas figuras ocultas que, al darme cuenta de mi presencia, comenzaron a murmurar. No eran las sombras, sino seres más antiguos, vestigios de un mundo olvidado. «El que trae la luz debe elegir», dijeron en un susurro casi armónico, y su voz resonó en todas direcciones, elevándose entre el crujido de las hojas. De repente, una de las figuras se adelantó, una mujer de cabellos plateados y ojos centelleantes. «Tú has abierto la puerta, y ahora debes decidir el camino a seguir. La sombra que perseguías es parte de ti, una fractura de tu propia alma». Su mirada penetrante parecía ver más allá de mi piel, hasta los rincones de mis pensamientos. Las palabras me golpearon como un cúmulo de piedras. «No entendí, no sabía qué», balbuceé. «¿Qué tengo que hacer?». Sin respuesta, la mujer se volvió hacia la oscura nebulosa que aún se cernía, como un vórtice descontrolado. «Detrás de cada derrota hay una lección», agregó, señalando una serie de luces danzantes que emergían del sendero. «Eliges aliarte con quienes están dispuestos a destruir o buscar el camino que te devolverá a tu hermano». La confusión me siguió mientras pasaba entre los ecos de sus palabras. Sin embargo, de alguna manera entendí, no solo se trataba de salvar a mi hermano, sino de enfrentar un legado que estaba evidentemente entrelazado con lo que había despertado. Detrás de mí, el lamento de las sombras continuaba, resonando como un eco lejano. «Hermano». La voz era esta vez un entrecortado alarido de desesperación. La luz del amuleto parecía perder fuerza, debilitándose bajo la presión de la sombra que intentaba reclamarme. «No puedo abandonarte», murmuré firmemente, y di un paso adelante sobre el sendero. La mujer observaba en silencio, su expresión inquebrantable. «Solo tú puedes recuperar lo que has perdido, pero ten cuidado», advirtió. Al tomar una decisión, las luces danzantes comenzaron a formar un camino tortuoso, pero a la vez prometedor. Al entrar en el sendero, sentí algo abrirse y cerrarse a mi alrededor como un pulso, empujando mi cuerpo hacia adelante. La oscuridad gritaba, pero pronto comenzó a desvanecerse, y las figuras entre los árboles susurraban antiguas historias de traiciones y sacrificios olvidados. Al final del camino, una silueta se destacó en la luz tenue. Mi hermano estaba allí, pero su expresión era de angustia y miedo. «No. Vuelve. No te acerques», gritó, y eso me detuvo en seco. «Esa no es la salida, es una trampa». La sombra detrás de mí pareció reír, un eco retumbante que se elevaba como un trueno. «¿Vas a dejar que te engañe de nuevo? Él es el verdadero monstruo en esta historia», resonó la voz. En el aire, un intenso viento sopló, girando la bruma y desdibujando la línea entre la realidad y los ecos de mi propia mente. Desesperado, miré a la mujer de ojos centelleantes, buscando una respuesta.
Podría ser que había llegado muy lejos solo para ser atrapado en la misma red de sombras. Mi corazón latía con fuerza, atrapado entre la búsqueda de redención y el temor a perder todo por siempre. A medida que el viento cesaba, una sombra más emergió, más oscura y más imponente que nada que hubiera visto antes. Una nueva figura se alzó tras mi hermano. Su rostro abrumaba con un odio palpable, una promesa de la destrucción total que no podía escapar. Tu elección ha sido hecha, y ahora pagarás por ello, resonó. Estaba aquí, en este mismo instante, y todo se torcía en dirección a un nuevo horror. El verdadero sacrificio estaba por ser revelado. El aire se volvió denso con una combinación de pesadilla y desesperanza. Mirando a mi hermano, aún atrapado en su propio pánico, algo se rompió dentro de mí. La sombra mayor se acercaba, una forma amorfa de terror que susurraba promesas de absolución a un precio aún desconocido. Eres el camino correcto, decía en un tono lascivo y serpentino, llenando mi mente con visiones distorsionadas de lo que podría ser. Dudé, sintiendo la lucha interna. Pero en ese momento crucial, recordé a la mujer con cabellos plateados. Puede haber esperanza aún, pensé, recordando su advertencia. Las sombras no eran solo un enemigo, eran un reflejo de mis miedos y elecciones. Cambié mi mirada hacia el fuego, hacia mi hermano. Debo protegerlo. No puedo dejar que lo consuman también. Hermano, grité, impulsando mi voz ante el rugido de la oscuridad, resiste. No te dejes engañar por ella. Y en ese instante, vi una luz brillar en su rostro mientras la sombra mayor se abalanzaba, intentando devorar esa chispa de esperanza. Fue como si la oscuridad, por primera vez, fuera la que temiera ser tocada por la luz. Con un grito profundo y desesperado, extendí el amuleto hacia la sombra, cuya forma se retorció y contorsionó, tratando de esquivar el brillo. Desaparece, monstruo, no te tengo miedo, proclamé, cada palabra tomada de la desesperación y la determinación. Pero sus risas retumbaban como relámpagos, y el eco parecía apoderarse de cada rincón. Crees que el sacrificio será salvador, pero no sabes lo que ofreces. El ciclo debe continuar, el precio debe ser la vida de quien más amas, anunció la figura oscura, un profundo odio brillando en su mirada. Mientras retrocedía, sentí que el suelo temblaba, y las figuras danzantes empezaron a alzarse, formando un muro de sombras a mi alrededor. Había un latido de negrura que resonaba en el aire, ahogando la luz. Vagué mis ojos en torno a mí, buscando una salida, pero cada sombra, cada susurro, parecía aspirar mi voluntad, alimentándose de mi propia incertidumbre. No, grité, un grito tan lleno de dolor que todo el bosque pareció retumbar. No puedo perderte otra vez. Por un momento, me encontré mirando a la luz del amuleto, sintiendo como su poder palpitaba en mis manos. Los recuerdos de mi hermano, su risa, su compañía, se fueron acumulando dentro de mí como un torrente que estallaría pronto. Al encontrarnos en el centro de la tormenta, una verdad escalofriante emergió a la superficie. Quizás su vida no era lo único que debía perder en este juego de sombras. La figura oscura se erguía rápidamente de pie, burlándose de mi determinación. Tu hermano debe alimentarse del sacrificio o ser consumido. Tu miedo es el fuego que aviva la oscuridad, cantó, y cada palabra era un daguerrotipo de terror que vibraba a través de mis entrañas. Pero no iba a permitir que su mentira me atrapara. Lentamente, levanté mi mirada. No tengo miedo de perder, porque ya he perdido todo. Y entonces, el amuleto resplandeció, proyectando una luz tan intensa que la sombra mayor salió disparada hacia atrás, su rostro retorcido en una expresión de terror. La luz que emanaba no solo alumbraba el claro, sino que también revelaba las verdades ocultas, las sombras de aquellos que habían llorado y perdido antes que yo. La neblina comenzó a despejarse. Por primera vez, vi el altar al que había sido llevado, rodeado de figuras atrapadas en su propia agonía.
Pero en ese instante, entendí que no eran solo sombras, eran los recuerdos de aquellos que se habían empujado a un rincón del olvido. No soy el único, susurré, todos han sido víctimas de esta tormenta. Mi corazón se desbordó de compasión, y supe que debíamos luchar juntos, si el sacrificio es la vida de quien más amas, grité mientras pasos resonaban a mi alrededor, entonces también tendrá que ser el perdón de aquellos que han caído aquí. Y con esas palabras, un rayo de luz surgió del amuleto, abrazando el claro, tocando los rostros reprimidos en la oscuridad, liberando sus ecos, su historia. La sombra mayor gritó en agonía mientras la luz la envolvía. ¿Qué has hecho?, susurró. Esto es un sacrilegio. Pero no era un sacrilegio, sino la esperanza. Mientras los ecos de aquellos que habían sido liberados llenaban el aire, la figura detrás de mi hermano comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo la penumbra que había acechado desde el principio. Hermano. Grité, y en ese instante, sentí como su mano se aferraba a la mía, una conexión de amor pura, interrumpiendo la tormenta de sombras que nos había cercado. Juntos nos erguimos contra lo que, durante tanto tiempo, había acribillado nuestros corazones. Así fue como alzamos nuestras voces, resonando en un unísono poderoso. La oscuridad se disolvió con cada acorde, hasta que, finalmente, se desvaneció por completo. Y cuando la calma volvió, el resplandor se extinguió, no con un aplauso, sino en un tenue susurro, y la sombra. La sombra había sido desterrada, pero no sin dejar su último aliento de horror retumbando en la atmósfera. Recuerda, resonó una voz en el viento, aunque has encontrado la luz hoy, el ciclo siempre tendrá su curso. La oscuridad nunca cesa y siempre estará acechando, esperando que te olvides de lo que has elegido. A medida que el claro se iluminaba, comprendí la verdad escalofriante, el verdadero horror no residía en lo que habíamos enfrentado, sino en lo que vendría. La sombra persistente acechaba en los rincones de nuestras mentes, como un eco interminable, recordándome siempre que, aunque había logrado salvar a mi hermano, parte de mí había quedado atrás, atrapada en la oscuridad de esas elecciones. Así que avancé al mundo exterior, ahora no solo con el peso de mi historia, sino con una inquietante realización. Sabía que la bruma podría regresar, que las sombras podían volver cuando menos lo esperara. Y al cruzar el umbral del bosque, comprendí que el mal nunca se había ido del todo, solo había cambiado su forma, esperando su próxima oportunidad de devorar todo lo que había querido amar. Estamos a salvo, murmuré a mi hermano, pero su mirada distante lo decía todo. Al mirar hacia atrás, vi la sombra desvanecerse en el oscuro horizonte, su eco resonando en mi mente, justo como había advertido. Este fin será solo un nuevo comienzo. Nunca olvides la sombra que acecha.